encontrarnos en este espacio en el que vamos a conocer su obra, pero además vamos a escuchar a nuestro público invitado y vamos a hacer un diálogo académico. Maestro, si gusta, empezamos un poquito por cómo surge esta obra, cuáles son un poquito el antecedente, cuál es el sentido, y luego entramos de lleno. ¿Le parece, maestro? Sí, cómo no. Adelante. Muy bien. Usted me dice. Adelante, maestro Manuel Aguilera. Estamos iniciando, estamos entrando ya a la transmisión. Bueno, pues yo le agradezco mucho a los organizadores de este evento en Tehuacán la presentación de un libro que recientemente me publicó la universidad. Es el título del libro, México, el tránsito de un estado contemplativo a un estado promotor. No me voy a meter a examinar cuestiones de carácter teórico respecto de los fundamentos políticos, filosóficos del Estado promotor. Me voy a tratar de adentrar a sus consecuencias económicas. Bueno, realmente quien quiera estudiar la historia de México, sí les recomiendo que lean los primeros capítulos, porque en efecto tienen enseñanzas muy ilustrativas y es el reconocimiento al trabajo de tantos y tantos mexicanos. Primero, por lograr la independencia del país respecto a España. Y la segunda, ir creando un gobierno que pudiera llamarse como tal y que fuera capaz de conducir los destinos de este gigantesco país. Esto me interesa a mí subrayar, que México es uno de los países más extensos del mundo, es el 10º por su territorio, el 11º por su población, y llegamos a ser el 8º por la riqueza que producíamos anualmente compendiada en el Producto Bruto Interno. Bueno, lo importante del libro es que manda un mensaje de lo que fue la Constitución de 1917. Los especialistas en materia de derecho siempre consideraron a la Constitución mexicana como un nuevo tipo de constitución que por primera vez incluía en su texto los compromisos que asumía el Estado mexicano con respecto a la sociedad. Y por eso se consideró que fue la primera constitución que incluyó los derechos sociales del pueblo. Con base en este instrumento formidable que fue la Constitución del 17, México se lanzó a la reconstrucción económica del país. Ciertamente había algunas actividades como la petrolera que se habían mantenido al margen, no habían sufrido mayores daños con motivo de la revolución, pero en general el país estaba destrozado económicamente. En 1921, el Producto Interno Bruto en México era inferior al que teníamos en 1910. Y la regresión era evidente por el efecto destructivo de las batallas de la revolución. Pero además había un problema político.
¿quién habría de conducir al país? El presidente de la República. Pero ¿cómo se elegía el presidente de la República? Y el resultado es que terminaron asesinando entre 1917 y 1934, asesinaron a 2 presidentes, expulsaron a 3 candidatos a la presidencia y se estableció una especie de hegemonía política de los mandos militares. Y no fue hasta que llegó el general Cárdenas cuando el país empezó a tener efectivamente una conducción apropiada de la política y una conducción necesaria en la economía. ¿Cuál es esencialmente el contrato social que tenía que cumplir el gobierno mexicano con el pueblo? Constituir un gobierno sólido, capaz de conducir las fuerzas económicas en la dirección del progreso. Y Cárdenas empezó por esta tarea formidable. No, siempre decimos del general Cárdenas su reparto agrario, efectivamente fue muy importante, más de 20 millones de hectáreas. Pero lo importante es que creó el Estado mexicano a través de instituciones. Olvidamos o no se menciona frecuentemente que Cárdenas creó el nuevo Banco de México, no como un banco de depósito, sino como un banco de bancos. Creó el Banco Nacional de Comercio Exterior, creó la Nacional Financiera, creó el Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Públicas, creó un conjunto de instituciones que eran fundamentales y que han sido fundamentales por el desarrollo del país. Instituciones, muchas de ellas de carácter financiero, pero otras de carácter comercial, como es el sistema de almacenes nacionales de depósito. En fin, lo que me interesa a mí subrayar es que el general Cárdenas, para cumplir con el mandato constitucional, creó instituciones. Instituciones que pervivieron a su gestión como presidente de la República y ayudaron a los siguientes regímenes sexenales a cumplir con su elevada misión de promover el desarrollo. Bueno, ¿qué pasó? En el curso de los años, el gobierno mexicano fue un gobierno muy fuerte, muy sólido. Algunos dicen fue un gobierno prepotente, un gobierno autoritario. Seguramente, pero es evidente que los resultados económicos fueron sorprendentes. Desde 1935 hasta 1982, la economía mexicana creció a una tasa promedio anual del 6%. Durante casi medio siglo. En este proceso de crecimiento económico, se presentaron las clases medias. México dejó de ser un país eminentemente rural y se convirtió en una sociedad de clases medias urbanas. Creamos un sistema educativo que con muchas imperfecciones, pero fue fundamental para que dejáramos de ser un país analfabeta. Creamos un sistema de salud consolidado a partir, entre otros, de la creación del Seguro Social. En fin, fuimos un país que llegamos a ocupar
por el tamaño de nuestro Producto Interno Bruto, llegamos a ocupar el 8º lugar en el mundo. Juzgado en términos del Producto Interno Bruto por persona, el de México era el doble del promedio mundial. Era además un país inmerso en un proceso de transformación que pudo sortear algo que normalmente se pasa inadvertido: el crecimiento demográfico. México tuvo el dudoso privilegio de ser uno de los 3 países con una tasa de crecimiento demográfico llevada casi a los límites de la reproducción biológica. La explosión demográfica era una realidad en México, en contra de la opinión de muchos de izquierda o de derecha que se oponían a establecer controles a la reproducción de la población. Este milagro, esto que se llamó en la Academia Internacional el milagro mexicano, se suspendió. En 1983, según el texto de las memorias del propio presidente de la República, el licenciado de la Madrid, hubo un cambio de rumbo. Pero fue un cambio de rumbo fundamental, radical. En los siguientes 10 años se vendieron todas las empresas del Estado, se sostuvo la teoría de que deberíamos de tener un gobierno esbelto, no obeso, y que deberíamos de crear en el mercado las fuerzas básicas para el crecimiento económico. El resultado es que bajamos de un crecimiento económico del 6% anual a una tasa de crecimiento de alrededor del 2%, lo que alguien llegó a calificar como el estancamiento estabilizador del país. ¿Cuáles fueron las consecuencias de este menor crecimiento a escala mundial? Primero, el ingreso per cápita de México dejó de ser el doble del promedio mundial y se convirtió en menos del promedio mundial. Segundo, dejamos de ser un país emblemático en términos de crecimiento económico y entramos al tropel de todos los países en vías de desarrollo. Nuestro crecimiento del 2%, crecimiento mediocre, insuficiente. Tercero, debilitamos progresivamente la economía del país y también a los gobiernos del país. Dejaron de ser factores de crecimiento y se volvieron en gran medida factores de estancamiento. Hay algo que es verdaderamente trágico. Se abandonó el mandato constitucional, se abandonó las obligaciones que tenía el gobierno federal conforme a la Constitución y se optó por el consenso de Washington. Es decir, ya abandonamos el contrato social firmado en Querétaro en 1917 y optamos por un nuevo, ajeno contrato social que estaba reducido en términos de el consenso de Washington. Establecía el consenso de Washington, establece todavía que los países deben reducir la carga impositiva, deben utilizar fundamentalmente los impuestos indirectos, es decir, al consumo,
como fuente primordial de sus ingresos. No deben tocar los ingresos de las ganancias de las empresas. Y algo muy importante, deben renunciar a utilizar los instrumentos de política monetaria para regular la actividad económica. Ya no podemos pensar en la utilización de los instrumentos del Banco Central como fuente de promoción de la actividad económica, simplemente como elementos de estabilización del tipo de cambio. ¿Cuál es el resultado de una política económica de 30 y tantos años con estas características? Pues llegamos a ser un país que en lugar de que teníamos el 8º lugar a escala mundial por el tamaño de nuestra economía, somos un país que tenemos el lugar 16 en la economía mundial. Y si las cosas van a seguir por el rumbo que van, pronto llegaremos al lugar 22, 23 en esta escala, en este ranking mundial. Es decir, México se ha venido rezagando con respecto a la evolución económica mundial. Y vamos a tratar de preservar este concepto de el mercado como ente regulador universal y renunciar a las responsabilidades que tiene el gobierno mexicano en la conducción de la política económica. Me parece un gravísimo error hacerlo, y es lo que hemos venido haciendo en los últimos 30 y tantos años. Si queremos recuperar nuestra posición a escala mundial, si queremos hacer progresar al país, si queremos algo que es muy importante, volver a crear los mecanismos de capilaridad social que están totalmente obstruidos en la actualidad. Y esa es la forma fundamental para corregir la desigual distribución del ingreso. Necesitamos un cambio fundamental en la dirección del Estado. Si nosotros queremos ser un país capaz de enfrentar los problemas que se nos avisoran, que ahí están, que están avisando al mundo entero y que nosotros no nos estamos preparando para ello, ¿cuáles son estos problemas? Uno, pues la robotización generalizada de la economía mexicana, porque no es solamente de México, sino es un fenómeno internacional que se está propagando hacia México y que van a tener consecuencias muy importantes en la no creación de del número de plantas de ocupación que necesitamos, de una economía que va a sufrir el impacto del cambio climático, las sequías que se avecinan en un país especialmente reseco como el nuestro, país primordialmente semidesértico como el nuestro, y que desde hace muchos años, hace más de 30 años, que abandonamos la política de irrigación. Y finalmente vamos a seguir padeciendo las consecuencias de un gobierno semiparalizado, pero que es democráticamente electo, como lo va a ser en todo el mundo. La mayor parte de las sociedades en el mundo van a aplicar el régimen democrático de elección de sus gobernantes. ¿Cuál es la deficiencia fundamental de esta democracia? Que va a seguir situando
en los cargos de dirección política de los estados, no necesariamente a los más competentes, sino a los más simpáticos, a los que retraten mejor, a los que aparezcan con mayor facilidad de palabra frente al público, al más atractivo, pero no necesariamente al más competente. Y eso lo estamos viviendo en México y lo estamos viviendo en todas partes del mundo. Todo el mundo se queja actualmente, o muchos se quejan de sus gobiernos, de la incompetencia de sus gobiernos para enfrentar los problemas que esas sociedades tienen. Y no solamente es el caso de México o es el caso de América Latina, es el caso universal. Si nos asomamos a los sistemas no presidencialistas, sino de formas de gobierno distinto, en que existe por un lado el jefe de gobierno y por el otro lado el jefe del Estado, en todos se están creando expresiones de inconformidad, de rechazo a los gobiernos, precisamente porque quienes han resultado electos como los encargados de la conducción de esos estados, los encargados políticos de la conducción de esos estados, son incapaces de resolver los apremiantes problemas que tiene las sociedades que están gobernando. Si ustedes ven en la prensa, esto se repite, pero tiene una característica. No ponen en tela de juicio las políticas públicas, sino le echan la culpa a los dirigentes políticos. Y en México no somos la excepción. Hay inconformidad por el rumbo de la economía en amplios sectores y sin embargo nadie se atreve a decir que el problema no está en las gentes, sino están en las pautas de política económica que desde hace muchos años, de hace 30 y tantos años, venimos observando. En fin, que lo que yo propongo es el cambio de un gobierno contemplativo, de un gobierno que le deja al mercado la conducción y el destino del país, hacia un gobierno que asuma la responsabilidad de conducir al país. Dirán, ¡ay, otra vez! Vamos a crear un gobierno con muchas empresas del Estado. Sí, probablemente vamos a tener que hacerlo, pero con una diferencia fundamental. En los años del desarrollo estabilizador, México creó empresas movido por las circunstancias, no por un proyecto específico, sino por uno para cumplir la obligación que la Constitución le daba al Poder Ejecutivo. Por eso se creó Nacional Financiera. Nacional Financiera es una enorme institución financiera extraordinaria dedicada a promover la formación de capital privado asociado con el Estado. ¿Para qué se creó el Banco de Obras y Servicios Públicos? Pues precisamente porque no había suficientes empresarios con recursos necesarios para poder participar en las obras públicas. ¿Para qué se creó el Banco de Fomento Cooperativo? Pues se creó con objeto de fortalecer las cooperativas que estaban creando en ese tiempo los trabajadores. En fin, fuimos creando un conjunto de instituciones, casi todas ellas de carácter financiero, con objeto de apoyar el rumbo de las fuerzas económicas que estaban compitiendo en ese momento. Hoy el Estado está atrás, observando lo que pasa, incapaz de poder actuar con eficacia
en el rumbo y la dirección del país. Y eso es lo que estoy proponiendo, es crear un nuevo gobierno o gobiernos que se hagan cargo de la responsabilidad de conducir al país por rumbos de progreso y prosperidad. Algunos van a decir que esta propuesta tiene un carácter imperativo, tiene un carácter tal vez autoritario, probablemente. Pero yo me pregunto, ¿probamos acaso en 30 y tantos años en que abandonamos el modelo económico que nos obligaba a la Constitución del 17? ¿Prosperamos? ¿Realmente nos transformamos? No. La verdad es que, por los datos que les acabo de dar, la economía mexicana y los mexicanos tenemos un nivel de vida retrasado, atrasado con respecto al conjunto de la economía global. Somos de alguna manera víctimas del proceso de globalización que asumimos con tanto entusiasmo y con tanta irresponsabilidad. Y también somos responsables de lo que pasó con la venta de tantas empresas mexicanas que eran parcialmente propiedad del Estado mexicano. ¿Renegamos de lo que fue Ciudad Sagún? No, Ciudad Sagún ahí está. De lo que debemos renegar es que antes fabricábamos automóviles. Nosotros teníamos una marca propia de automóviles que era propiedad del Estado. Hoy formamos parte de un proceso de eslabonamiento internacional de fabricación de partes, pero ya no tenemos una política de fabricación de automóviles, de camiones, de autobuses que teníamos antes. Y como eso, en muchos aspectos de la vida nacional, sobre todo en lo que concierne a la industria pesada, fuimos abandonando. Pues ese es el mensaje del libro que hoy me han pedido a ustedes presentar a su consideración y que creo que para los que son gente, que a la gente interesada en la historia de su país, vale la pena leer la parte histórica de la formación del Estado mexicano. Y para aquellos, la mayoría, que estamos preocupados por el destino del país, vale la pena leer la segunda y última parte, que es concerniente a la creación de un Estado promotor. No estamos hablando de crear un Estado socialista, un Estado comunista, no. Estamos hablando de hacer un Estado que cumpla con su responsabilidad, la responsabilidad que los constituyentes del 17 le impusieron al Estado mexicano como condición para lograr la pacificación del país y el progreso de la nación. Yo soy producto de ese proceso de transformación. Yo nací en 1936. Yo fui a la educación pública que creó el general Cárdenas y siguió el general Ávila Camacho. Yo fui beneficiario de los programas de desayunos escolares. Yo estudié la secundaria en una escuela pública, la secundaria número 15. Después estudié en la universidad. Mi trayectoria económica y política es producto no tanto del esfuerzo individual, sino de ese ámbito nacional abierto a las expectativas personales que se fueron creando en esos años. Soy producto, pues, de las instituciones públicas que me abrieron la posibilidad de participar en la academia, en la política, en la administración pública. Por eso es que a mi país yo le vivo tan profundamente agradecido y por eso es que
estoy hoy frente a ustedes platicando. Muchas gracias, maestro Manuel Aguilera Gómez. La verdad es que platicar con ustedes, hacer un recorrido histórico desde los tiempos postrevolucionarios con Cárdenas, pasar por el Milagro Mexicano, llegar a los gobiernos de los 70s con Luis Echeverría y hasta el México actual, el México contemporáneo. Doctor, dentro de esta semblanza que usted hace de su libro y del análisis que presenta, propone volver a crear mecanismos de capilaridad social, que las políticas públicas justamente impacten más a las clases sociales. Y en ese sentido, doctor, la pregunta es, desde esa perspectiva económica global, mundial, ¿cuáles son los retos de México? Mire, ¿qué queremos de México? Queremos hacer de México una economía fundamentalmente industrializada. Una economía que tenga capacidad de producir los alimentos que necesita. Pero insisto, sobre todo, ser una economía altamente industrializada. ¿Cómo lo vamos a lograr? Pues de manera un tanto obvia, promoviendo la industrialización. Pero desde hace 30 años que abandonamos la política industrial. Sigue vigente el concepto de Jaime Serra Puche, que dijo, la mejor política industrial es la que no existe. Y es la que se sigue aplicando. ¿Por qué es la expansión económica la única posible vía para mejorar la distribución del ingreso? Porque hay un hecho. En una economía estancada, las posibilidades de mejoramiento en la distribución del ingreso son prácticamente nulas. Nulas, ¿eh? Entonces necesitamos impulsar la economía. ¿Por qué la producción de alimentos? ¿Sabía usted que el 95% del arroz que consumimos es importado? ¿Qué acaso no tenemos en el sureste mexicano suficientes superficies para cultivar arroz? ¿Por qué en lugar de estar alimentando ganado, no aprovechamos esas tierras para la producción de arroz? Decimos, es que somos ahora, en cambio, autosuficientes con el maíz, porque estamos importando solamente el maíz amarillo y estamos produciendo suficiente maíz blanco. Yo quisiera que nos asomáramos a ver con qué se está haciendo la mezcla con la cual se hace la masa para producir tortillas, y nos vamos a sorprender que una proporción muy alta de ese maíz que es importado es maíz amarillo. Necesitamos, pues, y tenemos capacidad para hacerlo, pero para hacerlo no va a ser espontáneamente. ¿Hace cuántos años que no tenemos noticia de un gran proyecto hidráulico? ¿Por qué abandonamos el proyecto hidráulico del noroeste, que es un proyecto que lleva las aguas del río, de la laguna de Chapala? La idea es llevarla por toda la costa noreste de México, noroeste de México, para irrigar todas las tierras áridas de Sinaloa y de Sonora. ¿Por qué abandonamos este proyecto? Nadie lo sabe. ¿Por qué abandonamos el proyecto de canalización, de hacer el gran canal del Golfo para llevar aguas del sureste
hacia el norte del país. ¿Por qué lo abandonamos? Nadie sabe. Pero lo que sí sabemos es que hacemos pequeñas obritas hidráulicas, pequeñas presitas derivadoras, pero no hacemos las grandes obras que requiere el país. ¿Y por qué es importante? Porque una de las consecuencias del cambio climático va a ser el cambio del régimen de lluvias en todo el mundo. Y México, un país fundamentalmente semiárido, va a sufrir las consecuencias de eso. A ver, yo les pregunto a los que nos estén escuchando, ¿han vuelto a saber? Se tiene conocimiento de que se siga aplicando el sistema de lluvia artificial en el país para lograr que el agua contenida en las nubes se deposite sobre el territorio mexicano? No, ya el yoduro de plata ya se abandonó y las inyecciones de yoduro de plata en las nubes también se abandonaron. No hay, pues, una política de aprovechamiento de los recursos hidráulicos del país. Queremos ser un país que tenga un mayor dinamismo económico, sí, pero para hacerlo necesitamos abandonar el changarrismo, ¿no? La industria de changarro, para pensar en la gran industria pesada que necesitamos crear como pilar sólido del desarrollo industrial del país. Esto no se va a lograr por la simple interacción de las fuerzas del mercado, no. Se requiere la decisión, la determinación, el impulso de la política económica a favor de esas acciones. Hoy algunos están muy satisfechos con la industria automotriz mexicana. Yo estoy de acuerdo en que podemos sentirnos orgullosos de haber creado una de las grandes industrias en el mundo. Somos, en términos de producción automotriz, creo que la 7ª economía en el mundo. Bueno, pero no fue obra del mercado. Yo recuerdo una conversación con el entonces presidente López Portillo, cuando México tomó la decisión de establecer el sistema de balance de divisas para la industria automotriz. ¿Qué quiere decir? Que en México, en la medida que se consumían más y más vehículos, se importaban más y más partes de los vehículos y se generaba naturalmente una presión permanente en la balanza de pagos. ¿Qué hizo? No, ¿qué propuso? ¿Qué implantó el gobierno de López Portillo? El principio del balance de divisas. Y le dijo a la industria automotriz, lo que quieras, importa lo que quieras, pero todos los recursos que utilices en las importaciones tienen que ser compensadas con exportaciones automotrices que tú quieras. Si quieres exportar llantas, si quieres exportar motores, lo que quieras. Pero exportas y yo te voy a llevar un balance preciso de toda esta industria, de estas entradas y salidas de divisas que se generan por tu actividad. Maestro. López Portillo nos dijo a los que estábamos platicando con él, dijo, de repente el presidente de Estados Unidos se enojó y me amenazó. Yo no le hice caso, porque la Ford Motor Company había ido a quejarse por el señor Carter, que era el presidente, y no le hice caso.
esto es lo que necesita el país y esto es lo que se va a aplicar. Y así se aplicó. Y esa es la base de la industria automotriz actual. Doctor Manuel, Humboldt en algún tiempo habló del cuerno de la abundancia de México. ¿Qué pasa ahora con los recursos naturales? ¿Seguimos siendo cuerno de la abundancia? ¿Nos hace falta algo? ¿Cómo está lo que Humboldt dijo, el cuerno de la abundancia que era México? No, no solamente eso, es el retorno a algo que la CEPAL nos había mostrado, la inconveniencia. La CEPAL, el gran mérito de Prebisch fue haber cuestionado el sistema de la División Internacional del Trabajo. En ese sistema de la División Internacional del Trabajo, América Latina tenía el papel de proveedora de materias primas que estaban en su territorio. En 1948, insisto, cuando la creación de la CEPAL, se creó la gran revolución ideológica a favor de la industrialización y explicó Prebisch por qué razón deberían los países latinoamericanos irse por la vía de la industrialización. Entre paréntesis, eso es lo que le costó a Prebisch no haber sido premio Nobel de Economía, pero en fin. Bueno, el hecho es que las relaciones de comercio entre una economía primordialmente primaria, exportadora de materias primas, frente a una economía industrializada, eran términos desfavorables. Siempre había una transferencia de excedente económico de los países exportadores de materias primas a favor de los países industrializados. Y por eso, insisto, surgió la idea de la industrialización. Hoy, vea usted que de repente hubo un auge económico sorprendente en países como Perú. ¿A qué obedeció? Simplemente a que llegaron los chinos a recibir concesiones mineras para producir acero. Entonces la materia prima se la llevan los chinos. Y como eso, otras materias primas, el caso del cobre de Chile, hemos seguido pensando hemos vuelto el pensamiento al sistema de la División Internacional del Trabajo, en donde somos nosotros proveedores de materias primas. Esa es la razón del auge minero mexicano, porque hemos dado concesiones a diestra y siniestra, particularmente en la época del presidente Fox, a todas las compañías extranjeras interesadas en la extracción de los recursos naturales del país. Y eso no es una fuente de crecimiento sostenible, ni es una fuente de transformación fundamental de las economías. Es el retorno al pasado, la verdad. Maestro, usted hablaba del gran contrato social de 1917. De 1917 a la fecha, 100 años después, queda el sentido filosófico, el sentido social de la Constitución de 1917. ¿Qué queda? Bueno, yo creo que la intención sí queda. Lo que pasa es que cuando nosotros nos inscribimos en la globalización, renunciamos al contrato social, que es la Constitución del 17. Ese es el punto clave. La Constitución no es simplemente la ley de leyes, no. Es un contrato
entre la sociedad y el Estado. ¿Cuál fue la novedad de la Constitución del 17? Que le establecía obligaciones en el terreno económico y social al Estado mexicano. Fue la primera Constitución que estableció ese tipo de obligaciones. Que, por cierto, el proyecto aprobado fue distinto al que mandó Carranza. Pero, en fin, lo importante es que ese fue el que se aprobó. Ese fue el que se empezó a observar con el general Cárdenas. Yo no hace mucho, precisamente en una reunión de este tipo, por cómputo, por el internet, me invitaron a presentar cuál era la trascendencia del gobierno de Cárdenas. A veces se nos olvidan las cosas que son fundamentales. Voy a poner la primera y más importante. Cárdenas le dio dignidad a la presidencia de la República. Dejó de ser el presidente, aquel que decían, aquí, en las calles de Cuernavaca, vive el que manda. El que dice que gobierna, vive allá en el palacio, en el castillo de Chapultepec. Efectivamente, el general Cárdenas, en el momento que tomó, sin duda, una decisión difícil como la expulsión de Calles, le dio dignidad y le dio respetabilidad a la institución presidencial. Es tan importante esa medida, junto con otra que tomó Cárdenas, reformar la Constitución para crear un texto inequívoco que no da lugar a interpretación alguna, que dice: aquel personaje que haya ocupado el cargo de presidente de la República, independientemente de que sea provisional, sustituto o electo, no podrá jamás volver a ocupar el cargo de presidente de la República. Ahí fue la no reelección absoluta. Ahora yo le pregunto, ¿qué impide? ¿Qué impide a los gobernadores a reelegirse? ¿Qué impide a un gobernador promover la reforma a su constitución para prever la reelección de los gobernadores? Pues ya se reeligen los senadores, ya se reeligen los diputados, ya se reeligen los presidentes municipales. ¿Por qué no los gobernadores? Estamos cerca, por desgracia. Estamos cerca de caer en esa tentación. Pues ojalá no ocurriera, doctor, porque estaríamos justamente contradiciendo el espíritu justamente de ese contrato social del 17, No. el sentir de Madero. Sí, de acuerdo, pero no es la primera vez que traicionamos alguna cosa, ¿no? Las conveniencias políticas casi siempre se imponen. Pues sí, por eso la pregunta que yo le hacía de este contrato social del 17, las modificaciones que se han hecho pues en cada periodo gubernamental, siguen, bueno, a la fecha siguen dándose, bueno, en estos días justamente acaba de hacerse otra y continuamente se están haciendo. Por eso preguntaba ya en esta idea general de el México de ayer y hoy, el contrato social, el México moderno, los gobiernos neoliberales, las democracias. Esto es lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Y estamos viviendo algo que se aprobó el día de ayer, que es el uso lúdico de la marihuana. Yo no entiendo por qué lo aprobaron. ¿Qué queremos hacer de nuestro país? ¿Un país de ilotas? ¿Un país que sea fácilmente manipulable a través de las drogas?
¿Qué no nos hemos dado cuenta de que el destino del pueblo norteamericano, que es una tragedia, que los jóvenes es una generación de adictos y los viejos es otra generación de adictos? La diferencia es el tipo de adicciones. Los jóvenes son drogas estimulantes y las de los viejos son drogas calmantes. ¿Qué queremos? ¿Ser un pueblo fácilmente manipulable? No. Valdría la pena recomendarles que leyeran una novela que se antojó medio fantasmagórica de Aldous Huxley, que se llama El Mundo Feliz. Pero en fin, hay cosas que yo, bueno, por mis años seguramente, no alcanzo a entender, pero en fin. Doctor, ha sido muy enriquecedora su charla, Manuel Aguilera. El tránsito de un estado contemplativo a un estado promotor, ¿dónde lo conseguimos? En la universidad, está publicado por la universidad, la UNAM. Gracias, doctor. Pues no sé si quisiera agregar algo más. La verdad es que la reflexión nos pone, como usted nos plantea, varias cuestiones de este México actual, estas políticas que se vienen implementando desde los años 70, Luis Echeverría, López Portillo, Miguel de la Madrid, hasta llegar al... En realidad empieza con Miguel de la Madrid, ¿no? Que él mismo en sus memorias denomina el cambio de rumbo. Digamos que ahí hay otro parteaguas. Ese es el parteaguas, en mi opinión, fundamental, porque además abandonamos el mandato constitucional y lo suplimos por el consenso de Washington. Para los que no están muy adentrados en lo que es el consenso de Washington, se los voy a resumir en estos términos. En los años 80, el Departamento del Tesoro, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional convocaron a una reunión que llamaron de especialistas. Fundamentalmente fueron invitados los exgobernadores de los bancos centrales de América Latina y postularon un decálogo, es decir, 10 principios básicos que se llamó el Decálogo de Washington. Y ahí dice: no toques los ingresos de las utilidades de los empresarios, y si quieres mejorar la condición fiscal de tu país, hazlo a través de impuestos indirectos. No toques para nada la política monetaria, que el mercado se encargue de definir la tasa de interés, el tipo de cambio, en fin, todos esos elementos, cámbienlos. Que sea el mercado el que se encargue, tú no te metas. Banco Central autónomo, para no que quede influenciado por los políticos perversos. No. Dejemos que el mercado se encargue de los tipos de cambio, insisto, toda la cuestión monetaria, en lo que significa tener una política monetaria neutra. ¿Qué significaba la política económica? No hay razón para crear sectores estratégicos. De eso se encarga el mercado. El mercado es el que va a decir a cuáles actividades hay que asignarle mayores recursos, y el mercado se encarga de hacerlo. No te metas. Los bancos de fomento, si puedes
disminuirlos. Si puedes eliminarlos, mejor. En fin, termina diciendo cuál debe ser la conducta económica de los estados. ¿Qué significa en el fondo? Que estoy abdicando a mi facultad de decidir. Estoy abdicando a mi facultad de decidir. Doctor, hay una pregunta del público. ¿Cuál es el papel de los jóvenes ante los problemas sociales, políticos y económicos? Sabiendo que tenemos un bono demográfico, el papel de los jóvenes hoy. Cobrar conciencia de lo que es su país. Este país no se construyó espontáneamente. Fue obra de la voluntad política de gobiernos que lo hicieron. Y nosotros no podemos estar sujetos a la esperanza de que venga un ser superior, un ente casi bíblico que nos conduzca. No. Esta es obra de las gentes y es obra concretamente de los políticos, de los responsables de la política económica. Que no nos engañen con decisiones como la de ayer, que me parece fatal, el uso lúdico de la marihuana. ¿Qué? ¿Vamos a crear una sociedad de zombies? De gente que, insisto, vale la pena volver a leer el libro de Huxley, la novela de Huxley, que es cómo se manipula a los trabajadores con lo que él llama el soma, que no es otra cosa más que la droga. Se van a trabajar, cuando terminan de trabajar, todos pasan a que les den su soma, su droga, para que puedan pasar tranquilamente la tarde y la noche. Gracias, doctor. Gracias al maestro Uriel, que nos plantea las preguntas. Nos hablaba del bono demográfico de estos jóvenes que pues están en el intermedio de los 15, 30 años, de los 18 años, gente que es potencial votante, ¿no? Doctor, finalmente la pregunta, ¿qué pasa con el entorno político de los partidos? ¿Cuál es el panorama hoy pensando en el 2021? Tenemos que exigir de los políticos definiciones. No me vengas con el cuento de que yo te elija para que tú me representes en el Congreso y representes mis intereses. ¿Me has preguntado cuáles son mis intereses? ¿Cómo los vas a representar? ¿Cómo vas a defender lo que no conoces? Mejor tú dime, cuando llegues ahí cuando llegues a la posición que estás aspirando, ¿qué quieres hacer? Dime, ¿cómo vas a cambiar el rumbo del país? Pero nadie se hace esas preguntas, ¿eh? Nadie. Justo serían las preguntas de los jóvenes, ¿no? Doctor, pues la verdad es que aquí la charla se ha puesto interesante, atractiva, porque pues la verdad el tema político siempre da para mucho análisis. Lo político desde lo social, lo cultural, el campo, la inversión, la banca, y todo está permeado por los temas políticos. Doctor, le agradezco mucho. No sé si quisiera agregar algún último comentario. Que los jóvenes piensen en su país, que los jóvenes luchen por su país, pero lo que luchen efectivamente, no contemplativamente. Efectivamente, que luchen por ese país. Que queremos un país mejor, luchemos por él. Gracias, doctor. Doctor Manuel Aguilera Gómez,
quien ha sido presidente del Colegio Nacional de Economistas, director de la Facultad de Economía de San Luis Potosí. También el doctor pues ha tenido cargos como director del ISSSTE, también ante el Instituto Mexicano del Café, y bueno, su trayecto como funcionario, como académico, es amplio, y a eso se debe esta riqueza que hoy presenta en este libro. Doctor, a nombre de la Universidad Pedagógica Nacional en Tehuacán, Puebla, la unidad 213, y en el marco de la 24ª Feria del Libro, agradecemos mucho esta charla, que ha sido por demás interesante y amena. Muy amable a nombre de la universidad, y estamos a sus órdenes. Gracias, hágame un favor. Sí, doctor. Salúdeme a mi viejo amigo, Antonio Tenorio Adame. No me diga, pues oiga, como no, amigo, de hecho, él es el presidente de la Feria del Libro, y la está impulsando a nivel de la Universidad Pedagógica, a nivel Tehuacán, a nivel municipal, promotor, enamorado de la Feria del Libro y de los libros. Pues le hago llegar con mucho gusto. Ojalá nos esté viendo el maestro Toño Villarreal, compañero y amigo, y con gusto le hago llegar su saludo. Gracias, muy amable. Que tengan buen día. Buen día, doctor.